Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo va? Un nuevo episodio de No Sonoras acá. Me está matando muy temprano. No, a mí me gusta la Ya mañana, yo estoy arrancamos. chocho. Yo también. Qué lindo la mañana. Me Qué gusta lindo. la mañana. La mañana se hizo para laburar. ¿Sí? A Se mí hizo me para gusta trabajar laburar. a la mañana. Yo soy Mate y Eso, mañana. Sí. ¿En el colegio fueron a la mañana o Por fueron a la supuesto. tarde? Por Toda la supuesto, mañana. Todas a la personas de mañana. bien. El Toda la vago a mañana. la tarde. Por El Yo hice el repetidor a la primero y tarde. segundo a la tarde. No tengo buenos No recuerdos. tenés re pinta de alumno No. de la tarde. Pero porque en ese colegio tenía poco espacio y se daban. Y vos se sos iban- muy alto. se iban- Ocupaba mucho espacio. Pásenlo a la tarde. ¿Cómo Bueno, andan? ¿Todo bien? suscribite, toca la campanita, Sí, deja un todo, comentario. Los datos. todo, sí. Toda la Y cosa importante. lo bueno y lo malo. Todo Sí, construye, déjalo todo. todo a mí me gusta destruye. a mí me gustan los bardeos también. El ego grande, no nos vamos a deprimir, no vamos a hacer un posteo de depresión. No. Dejo las redes, no vamos a dejar las redes. No, las redes no dejamos porque Vamos a dejar es la las única manera de que redes. la gente se entere que estamos haciendo Sí, algo. pero Claro. no Que vamos estamos a uniendo dejar guita las acá redes para. No. Porque el acoso, no. No, acósennos. No queremos. Acósennos. Sí, acosen Total, tranquilo. sí, acosen tranquilo. Como si fuera un programa de los 90. Está permitido ser. o sea, está tiene la permitido libertad ser un de- políticamente incorrecto. Sí. Dejamos. Ok, bueno, nos convoca la cultura. Sí. Iba a hablar de otros temas, pero como nos convoca la No, cultura, sí, no. el público que va a ver Sí. esto Cuidemos es la cultural. columna. Sí, porque le cuidemos vamos a la poner columna. un título Sí. y la gente va a entrar y va a decir, sí. che, van a hablar de cultura Claro. acá. Me Y preparo un empezamos té. con Marix Zavalli, ¿no? Este No. No, está bien. Esta sección la tenés que escuchar con una taza tomando un té Sí. inglés. algo. Intelectual. Sí, Ni un buen mate, té. No. ni café de batido, nada de eso. Sino que algo de tope de gama. Por eso estoy con Analia Bustamante, Juan Martín Zubiri y yo vamos a aportar chabanacanería. Obviamente. No. Pero bueno. Están ¿De qué vamos a hablar, invitados. Ana? Nunca traigo, pero me animé. No soy especialista en artes plásticas, pero me... Nosotros tampoco, ¿eh? No, pero me gusta mucho y también invito a que... No, que a veces uno, por lo menos yo, que vengo más de la literatura o las artes teatrales, como Juan y eso, y a veces, obviamente que también es un terreno donde uno puede sacar mucha creatividad, ya ahora las artes no están tan separadas, y a veces ir a ver muestras, puestas, muchas veces instalaciones, quizás no hay un entendimiento y un lenguaje como para la parte técnica, digamos, o el análisis, pero me parece que es rico. Y en este caso en particular voy a hablar de Guillermo Cuitca, que es un pintor argentino, tiene 64 años, quizás parecería, bueno, que no es conocido como, no sé, Milo Lockett, esas Claro. cosas que se hacen como muy virales, digamos, en lo que sería la sociedad masiva, pero la verdad que Cuitca es hoy uno de los pintores contemporáneos argentinos. Sí, más famosos vivos. Sí, más famosos, produciendo. pero además haciendo cosas distintas, muy reconocido en el exterior, con muchos cambios. Y bueno, en sí también tiene todo un recorrido bastante característico, que voy a ir un poco a eso, porque por ahí, bueno, empezó muy de chico. Él es hijo de un contador y una psicoanalista de chicos, y el hermano menor de una hermana vivía en Recoleta, y ya cuando era chico los padres empezaron a notar que tenía mucha inclinación hacia la parte de dibujo. Obviamente que en ese lo mandaron, que va a ser un poco ahora el futuro, lo mandaron a escuelas de arte, y eso también como que sirve como para pensar cuando uno estimula a un chico, y justamente era lo contrario, no quería copiar jarrones, hacer Claro. cuerpos humanos, nada, y a los 9 años da con una profesora que es Ahuba, los nombres va a ser medio complejo, Ahuba Slimowicz, que es una mujer que empieza a ver en esos arañazos, muñecos sin dedos, cosas bastante perturbadas por ahí o distintas de lo que puede dibujar un chico, y lo pone en una clase con gente de 40 y pico. Y ahí es cuando él empieza a tener un espacio para desarrollarse, tal es así que cuando tiene 13 años sale con el padre a buscar una galería para exponer. Él expone por primera vez en el país a los 13 años en la Galería Lirolai en 1974. Y ahí fue como en prensa todo, como un chico pródigo y qué sé yo, sale todo, pero sin embargo después no va a volver a exponer en el país casi por 17 años. Vamos a ver ahora un pequeño reportaje que le hace Juan Acosta, que habla un poco de esa niñez que no la ve él tampoco como tortuosa. Dice que le gustaba ir al colegio, hacer eso,
eso, que quizás lo que no le gustaba era ir a psicoanálisis, que también era una época que nada, estornudabas y te mandaban al psicólogo, pero vamos a escuchar un poquito qué hablaba él sobre su infancia. A ver. Empecé a estudiar teniendo 9 años, con lo cual a esa edad, si bien mi pintura parecía estar como muy, como me decían, ¿no? Como me decían en esa época, es muy maduro para tu edad. Está bien, la pintura sería maduro, pero yo no. O sea, en algún sentido había un desfasaje entre lo que hacía y mi cabeza de chico de 9 años. Con lo cual, en ese sentido, sí, Auba fue alguien que me enseñó a pintar o me enseñó a que yo aprendiera a pintar. Fue una especie de contención. Sí, y al mismo tiempo, digamos, pudo proteger un poco que yo siga teniendo 9, 10, 11, 12 años. O sea, en ese sentido, creo que si hubiera ido probablemente a Bellas Artes, si hubiera hecho, no sé, las escuelas, la Porredón, todo eso, quizás mi modo de relacionarme con el arte hubiera sido mucho más rígido, y más previsible también, ¿no? Ahí él estaba hablando un poco de eso, de que no fue una formación, nombra a su maestra, y fíjense que ya, siguiendo con la cronología, a los 16 años los padres apuestan a él. Mismo hay entrevistas donde dicen, bueno, si hubiera decidido ser médico u otra cosa, lo hubiéramos apoyado con el mismo ímpetu. Así que a los 16 años, obviamente que con posibilidades de apoyarlo, a los 16 años le alquilan un estudio y empieza a dar clases, que lo maneja, o sea, como muy natural. Entra a la Escuela de Bellas Artes, va a una clase de filosofía y decide dejar. Así de simple. Pero en el 79, plena dictadura, en Buenos Aires, por ahí hay un poco linkeado con esto de que decía que no todo las artes empiezan siempre a dialogar y a inspirarse, ve un espectáculo de Pina Bausch en el Teatro San Martín. Y en ese momento, bueno, si han visto obra, que hay video de Pina, que es una coreógrafa y bailarina extranjera, ve esa obra y Pina... Pero a la vez muy, muy teatral, digamos. Claro. ¿no? Una danza muy técnica ni clásica, al revés, más contemporánea, más sensible artística. Y no cargada, No. ¿viste? En lo de Pina, por ahí caminar ya es un montón. Total. Entonces él ve en eso algo como, no le podría decir minimalista, porque ya sería una expresión del arte, pero algo como con mucha verdad, mucha violencia, y muy legítimo desde algo muy simple. Entonces ahí hace como un poco un clic de que quiere tratar de encontrar eso en su pintura, ¿no? Que él se ve como todo el tiempo saltando, y en verdad lo que quiere es eso de una caminata lenta y algo mucho más muy directo. Impresionante desde el punto de vista de que era un pibe de 16, 17 años esto. Tal un cual. nivel de reflexión, porque él dice, bueno, mi pintura era de un adulto, pero claramente era una persona muy particular, porque ese nivel de reflexión... Y poder percibir, ¿no? Que un arte puede ver como ella baila, yo quiero pintar, ¿no? Claro. Como poder reflexionar en el final del concepto de cómo es lo que se va a mostrar o exhibir por fuera del maquineo y todas las cosas. Y en ese momento, estaba un poco como perdido, pero llega Jorge Helf, que era un coleccionista que tiene una galería en la Fundación San Telmo, y hace una muestra que se llama Cómo hacer ruido. Ahí vende 3 dibujos, una pintura, y gana $5.000. Era, viste, con esa cosa así. Trancu. Y con esa plata se va a Europa a seguir los pasos de Pina Bausch. Entonces en ese momento, bueno, se instala donde ella trabaja, que es Wooper, ve varias obras, una obra en particular que se llamó Bandoneón, y queda como paralizado. Ya ahí es como que no sabe para dónde agarrar. Y es así que en el 81 vuelve al país y está en una situación de que no sabe para dónde agarrar, y un poco habla de su situación y un quiebre en quizás cuando Cuitca empieza a hacer Cuitca, sobre la época del 82, además de finales de la dictadura, y lo cuenta acá. La realidad del año 82 en ese sentido no era un año de gracia, más bien un año de desgracia. O sea, yo no tenía la menor idea de lo que pintar, qué pintar, estaba perdido. Bueno, como en muchos momentos uno está totalmente perdido y no tiene la menor idea hacia dónde ir. Inclusive el año anterior mi voluntad de dejar la pintura era muy, digamos,
muchas veces tengo esta idea de que, bueno, probablemente deje de pintar en algún momento, pero en el 82 yo estaba muy convencido de que era el momento de dejar de pintar. Hasta ese momento había sido un niño artista que había trabajado desde, no sé, de los 6 años y después había sido un joven pintor y obviamente era tremendamente joven, no sé, tendría 19, 20 años, pero estaba agotado, ojo, no estaba cansado yo, no es que tenía mi obra estaba agotada, no tenía nada para decir, nada para hacer. Pensaba en que me iba a dedicar al teatro, de hecho fue el primer año en que empecé a hacer un espectáculo teatral, y de algún modo la serie Nadie olvida nada empezó de un modo que me sorprendió a mí mismo. Con lo mínimo indispensable trabajé con los materiales que tenía más cerca, pero cuando digo más cerca no me refiero me refiero literalmente más cerca, a que no me digamos, a que me puse como algunas pautas muy elementales, como no levantarme a buscar nada que no estuviera al alcance de mi mano, no pintar sobre nada que no estuviera dentro de mi taller, no comprar material, no lavar los pinceles, o sea, el estado de dejar de ser absoluto. Y de eso salió lo que me parece que es una obra muy interesante y con mucha entrega, creo que un poco porque de algún modo reunía algo del entorno de un modo muy genuino, ¿no? Entonces fue así que Ahí cuando habla de que también se iba a dedicar al teatro, es que en esta situación en que no se hallaba, siempre le había parecido que el teatro tenía como también, ¿no? Como algo más poderoso, y con la persona que se vincula es con un amigo que es Carlos Gianni, que vos, Juan, lo debes conocer, pero no trabaja, que uno supondría desde la escenografía. Después sí va a hacerlo, ¿no? Más consagrado, va a hacer unas escenografías de García Lorca y obras de Wagner, pero en ese momento se ponen a hacer como una experimentación teatral y él se acerca al teatro haciendo varios espectáculos que fueron cosas bastante distintas, digamos, ¿no? Y en ese momento también Él como performer ahí, no, actuando. una como más dirección. Ah. En sí lo que hay de información entiendo que es como más desde dirección o de la creación con Sí. Carlos Gianni. Hacen dos o tres espectáculos. Y él empieza a trabajar de esta forma, como relataba en lo que recién vimos, con lo que tenía de material, que dice que tenía pintura seca, empieza a trabajar sobre las puertas, que había desarmado un mueble, como una cosa como muy, bueno, es lo que tengo, agarro para donde agarro. Y ¿Siempre radicado acá, Ana? ¿Ya había vuelto? Siempre estaba en Argentina hasta ese momento, que justamente es esa la situación a partir de que hace la serie en el 84, 7 últimas canciones. Ahí se lo vuelve a ver como este joven Cuitca con algo distinto para decir y todo, y a partir de ahí vive en el país, pero su obra siempre está fuera. Y él un poco... pasa a muchos pintores en Argentina. Sí, ¿no? Y un poco él decía, no fue algo como digitado ni como estratégico, sí, estratégica sino que se dio de esa manera, digamos. Y un poco se le dio así, que él estaba, pero sus cuadros y todo empezó a estar afuera. Y todo este tipo de cuadros que veíamos algunos de los cuadros de los 80 tienen mucho trabajo con plantas de departamentos, como planos, pequeñas figuras, hubo pinturas sobre colchones. Hay algo que seguramente lo tienen como referencia de Cuitca, que son las camitas, la cama amarilla en particular. Él ahí con las camas y los planos, mapas, va a ser más la significación, es como una mezcla entre el espacio privado y el espacio público, de dos referencias, de dos lugares, digamos. Por eso mismo los mapas estuvieron pintados en instalaciones en colchones y vamos a ver muchas pinturas como muy grandes, digamos, con extensiones de paredes y pequeñas figuras diminutas. De ahí sale muchos cuadros, digamos, que son los que después van a empezar a narrar, que ya dejan de aparecer las figuras y empieza a haber sillas, como si hubiera estado la figura humana y después desaparecido, pero muy despojado. Y en ese momento empieza una proyección internacional importantísima. Se lo considera como uno de los artistas referentes contemporáneos argentino, internacional, latinoamericano.
ahí expone en el MoMA, en el Tate, en la Reina Sofía, en Kanazawa. Hay una beca que es la beca Cuitca, que la realiza desde 1991 hasta 2011. Por ahí no lo sabemos nosotros, ¿no? Pero él es profesor honoris de la Universidad de la UBA. También le dan el título de Caballero de la Orden de las Letras en Francia. Y es, o sea, quizás en el país solamente la gente que está vinculada con el mundo del arte tiene una referencia real, ¿no? Pero en el exterior empieza a ser una figura argentina que está dando vueltas con su obra por todos lados. Eso, Sí. El artista siempre argentino es reconocido afuera y luego toma dimensión acá. Por eso te preguntaba dónde estaba radicado él. Sí, porque la mayoría decide irse afuera por un tema de que tiene todo más cerca. Sí, Le Parc, un montón de artistas que uno conoce la obra, pero sabe que vivió el 90% de su vida afuera. Si bien obviamente que debe viajar un montón, alquila un estudio en Nueva York y se mueve mucho en el exterior. Su casa es acá en Belgrano, tiene un lugar que creo que era un albergue, como un hotel. Es una casa de 3 plantas, ahí tiene su taller, vive ahí desde hace muchos años, vive solo con un perro, gente, mismo la hija de la primer maestra de él y ciertas personas que lo ayudan en la organización, pero sí está radicado pero creo que ahora vamos a hablar de las exposiciones que se están haciendo en la actualidad. La mayoría de su obra está afuera. Claro. Eso también pasa muchísimo. Y hablábamos y veíamos obras mucho sobre lienzo, sobre cuadro y todo, pero también él se empieza a volcar a algo como que sería como sobre la pared en la parte de mural. Ahora en la actualidad, hace poco terminó algo que está en Francia, en el Museo de Picasso, en la capilla específicamente, y él va a hablar un poco de esto de irse expandiendo hacia otras superficies. Hilvanando un tema sobre otro. Cuando empecé a hacer estas pinturas, a usar este lenguaje no referencial, abstracto, pseudo modernista y insisto, con una muy fuerte presencia de lo pictórico, de algún modo el espacio la pintura misma fue pidiendo espacios distintos. Y casi sin pensarlo o sin planearlo demasiado, mi pintura salió de la tela y empezó a invadir las paredes. Eso resultó muy, muy natural, como si hubiera resultado casi como algo que la obra me lo estaba pidiendo. Me estaba pidiendo salir de la tela. No era tanto lo que me pedía incorporar una tercera dimensión, sino más bien como correrme desde una superficie con un límite preestablecido, como es un bastidor con tela, y un poco trabajar de un modo muy viral. Estas pinturas casi murales están hechas de un modo viral, o sea que empiezan en un lugar y van como avanzando. Esa pintura es en su estudio, pero si ven en Instagram, ¿no? La parte del Museo de Francia es muy similar. Como esos fractales, como un estilo. Se lo ve como un artista muy poco de ese universo, ¿no? Como un tipo bastante formal. Muy formal, muy tranquilo, ¿no? Como visualmente. Claro, no está con los pelos parados, decir, con el mameluco manchado. Pero vieron cómo fue pasando en la edad en los distintos videos. Sí, pero quiero decir como no hay una cosa excéntrica. Sí, friquetti. Por lo menos como se lo ve auténtico en no te atienden en el estudio todo sucio. Se lo ve como tranquilo en su universo, ¿no? Como eso también debe hablar de algo de la pureza de su obra, en el sentido de que no es un tipo que está en la tensión de mostrar cierta apremiado por exigencias. Sí, es como excéntrica, artística. Quizás pienso, bueno, porque ahora hablaba un poquito de la vida personal, pienso en esto que vos me decís, Juan, no se lo ve exponiéndose o sacando un provecho desde ese lugar, pero sí, mismo ahora cuando yo fui a ver la muestra que hay en la actualidad en el Malva, se lo ve en fotos con Batato Berea, ciertas figuras, ¿no? De la cosa contemporánea. Y en la parte personal, mismo él no narra, hay mucha información de una buena crónica que le hace Leila Guerriero en el 2008, que él a partir del 83 empieza a tomar cocaína y toma cocaína desde los 22 hasta los 26, como
terrible. Y de ese consumo, vamos a decir, ¿no? Como para también dialogar con esto del uso de drogas o el motor, digamos, sale la serie 7 últimas canciones, pero no del éxtasis de la situación, él lo explica muy bien, sino del bajón previo, ¿no? Como ese lugar de lo desgarrador y lo último desde ese lugar. Y mismo después habla de cuando deja, que va a España, prueba éxtasis y ya dice, éxtasis no, heroína. Y dice, hasta aquí llegué y se baja. Y mismo la reflexión al día de hoy, un poco desde ese lugar genuino, como que dice esa temeridad que antes la ponía como... en ese consumo o algo, ahora está en sus cuadros y lo ve como algo mucho más valiente, digamos, desde ese lugar. También dentro de las, no sé, a veces uno piensa, no es que piensa un artista por su cotización, pero como para darnos una idea de la envergadura, que a veces uno piensa, bueno, cuánto sale un Picasso, cuánto se vende, cuánto cotiza, ¿no? Lo conocemos, la obra de Berni, de cientos pintores que fueron comprados, digamos, por el exterior. En 1995, y ahí también hay como un movimiento, hay un remate de una de sus obras de la serie El Mar Dulce que se vende por $156.000, claro, que es como un récord para un artista local contemporáneo. Vivo, porque claro, el tema es ese, hay que estar vivo para cobrarlo. Total, claro. Y ahí me parece que es como... Berni no vio un peso. Sí, es como para ver un poco, y sin embargo... mismo presentándose en la Bienal, que va con otros cuadros distintos a lo que hace siempre, a partir de ese quiebre que tiene en los 80, va como siguiendo cambiando, ¿no? Esto que decía de las figuras humanas, las plantas, y ahora todos estos cuadros que un poco hablaba en esta parte final que se va a lo mural, también en lo abstracto, ¿no? Como que va como moviéndose. Así es que en 2003... después de 17 años, hace una retrospectiva, le podemos decir, en el Malva, se llena de gente, todo, pero es como si hubiera venido un extranjero. Claro. No tiene esa cosa, digamos, por eso después, pasados bastante tiempo, ahora, en la actualidad, se está haciendo, un poco que lo traía a referencia, Cuitca 86, que es 77 pinturas y dibujos que datan pone el 86 como medio, pero en sí es un paréntesis de una cantidad de años donde él hace ese quiebre y que también un poco él Claro. Un greatest hits. Claro. Sí, pero también como que fue... Un momento importante. Un momento importante, un cambio en él. Y perdón, ¿la curaduría es de él o es del Malva? No, entiendo que es de una persona que no es que el Malva, digamos, es como un conjunto y obviamente que él implicado en el movimiento de todo eso. Y hay algo en particular, se trajo mucha obra de afuera. Eso iba a preguntar. Y hay algo en particular que... ahora vamos a ver una parte, digamos, de cómo se ve y quizás después haga la reflexión que si bien son obras que se hicieron en el 80 y pico, post dictadura, fuera de que él habla de un momento también personal de él, también hay algo, ¿no? Como que resuena hoy con la actualidad. Esto de la democracia, el Estado. Entonces también yo la fui a ver ayer y fue como, bueno, hay algo del individualismo, el hombre, la situación, lo desgarrador, ¿no? Que también dialoga con un momento del país y del mundo. ¿Por Entonces, qué lo decís? No voy a tirar mecha. ¿Qué palabra desgarrador? Desgarrador. No sé de qué estás hablando. Vamos a ver este recorrido a ver si les resuena un poquito con la realidad. Qué desgarrador. Eso es una maqueta, ahora, ¿no? Sí, esto es una maqueta muy chiquitita en el Malva. Sí, como un símil su estudio. Ah, sí, es un muriento. Pero bueno, la genialidad es hacer una obra de eso. Claro, duerme. Sí, no, aparte es muy chiquitita. Esta es la foto que está puesta como de referencia. Y ahí se lo ve a él recorriendo parte de la obra. Cuadros también sobre escenas teatrales, distintos planos. El rojo es un color que también en un momento hizo una curaduría sobre David Lynch que se hizo en el CCK, también con este color en una instalación. Palacio Libertad. Sí. Las camas, los colchones.
La verdad que está muy bien la muestra actual. Sí, y también el espacio, la iluminación, que es algo que Bueno, con el lo que Malva se tiene- trabajó, sí. Tiene una calidad en los espacios. montajes, sí. Sí, que él mismo hablaba, hubo unas entrevistas cuando apenas se hizo, que él hablaba de esto del tipo de iluminación, que bueno, es una cosa muy específica Claro, de sí, la sí, pintura, claro. y que él mismo los vio como con otros ojos. Hay dos obras en particular que por ahí me gustaría hacer referencia. Hay una obra que en el 89 se hizo en Ámsterdam un homenaje a Van Gogh, solamente con 20 artistas del mundo, y él fue convocado y además fue el más joven. Claro. Y en ese momento hay un cuadro que está ahí, la verdad que está la posibilidad de verlo, que está ese dormitorio que uno tiene en la mente de Van De Gogh, Van Gogh. en un cuadro muy grande en un ángulo y dialogando como si fuera con la habitación de él más abajo y también con esta idea de las camas. Entonces, bueno, uno ahí ve el grado. Y después, además de pintura y en algún punto, bueno, no sé si se puede decir instalación, pero cuando uno ve un cuadro como más performático en algún punto, hay otro cuadro que fue pintado en 1980, muy característico, que es, parecería todo como una persiana, y cuando se acerca uno está todo hecho como con un bolígrafo negro, vamos a decir, contando desde el 1 todos los números apretados hasta el 30.000. Obviamente en referencia al número en desaparecidos, y ya esa obra en ese momento, que fíjense hoy el grado de discusión que hay sobre eso, y es el impacto de esa acumulación de referencia y metafórica en cuanto al impacto. Esta muestra, como dije, se llama Cuitca 86, está en el Malva, un museo privado que tiene comprada obra de Cuitca igualmente. Comenzó en marzo de este año y va a estar hasta junio. Está ahí en Figueroa Alcorta. Bueno, nada, ya pasó la charla inicial, pero está en las redes. Sí, una buena curaduría. Sí, y abajo también hay una muestra de una artista textil que es un poco de la curaduría de él también, como que hay varias cosas, digamos, que se pueden ver fuera de la que siempre está, digamos, que es los cuadros del Malva, digamos, de su colección. Así que bueno, me parece que es un artista todavía joven. Sí, claro. Y que también esto de mostrar en el país, y él mismo habla de poder dialogar con los artistas de su país, y bueno, la primera vez que lo hizo en el Malva fue como medio show, y ahora me parece que es como una segunda vez para el público y para todos de poder ver otro vínculo con el artista que es como que parecería que siempre estuvo afuera, como decía Fede, aunque estuvo acá. Por eso. Sí, o sea, esa es la pregunta. O sea, la mayoría de los artistas, bueno, Marta es un ejemplo, ¿no? Que creo que es de las más conocidas por su personalidad y todo. Y el éxito que, o sea, cuando no salís y ves lo que hizo Marta Minujín afuera, entendés por qué tuvo la repercusión que tuvo en Argentina. Bueno, pero ella también la envergadura. Sí, obviamente, pero las obras más importantes, o sea, o la repercusión. Pero, o sea, desde lo que hizo en Berlín, sí, Nueva York, Berlín. Sí, en este caso vos te lo podés cruzar por la calle y no sabés claro, no sabes quién es. No, lo mismo pasa con Elrich y otro tipo de artistas que afuera es por ahí uno de los artistas plásticos, excepto el caso Minujín, como decía. Igual el artista vos lo ves en la calle, ese tipo de artista, y decís, no lo paro, pues me van a cagar. Sacame una fotito. No, Marta, me pánico. Nos sacamos una Él recorrió la muestra con Marta, esta última, y en el Instagram hay alguna. ¿Sabes con qué te puede salir? Claro. Sí. Eso ahora, también hay el diálogo. La pregunta importante es, ¿a Elina le gusta Cuitca? ¿Tienen un Cuitca en la casa? No me parece un perfil de Elina. No. Cuitca, ¿no? No. La veo otro perfil a ella. Bueno, porque ella plancha ahí con los cuadros. Sí, ¿viste? lo vi. ¿No lo vi. Muy bien. Le mandamos un abrazo. Un Cuitca lindo a planchar. Un abrazo, sí. Está con un boterito. La de patata con un boterito. Y como tip, porque dentro de todo lo que leí, tiro esto, porque a veces son esas cosas. Hay un cuadro que seguramente si uno googlea Cuitca, que es pequeño, vamos a decir, con una camita en un fondo amarillo, que es como el fondo de pantalla, la camita Cuitca. Sí. Y ese cuadro, cuando se hizo una de las exposiciones en una galería más pequeña en Buenos Aires, en el 80 y pico, se lo desapareció.
Ajá. Y un cuadro que hoy es un cuadro que hoy los cuadros de Cuitca están rondando los $400.000. Se cotiza como Basquiat. Es un artista de esa envergadura, digamos, en el exterior. Y él cuenta que tiempo después lo llamó un arquitecto medio loco que se lo había robado porque estaba peleado con la galerista. Entonces fue a la casa y se lo devolvió envuelto en un papel de diario, y cuando Cuitca lo miró vio que tenía una mancha de tuco y le dijo: flaco, comiste arriba del cuadro. Y se peleó con el tipo, pero bueno, lo recuperó. Y ese cuadro, por lo menos la periodista Leila Guerriero, que cuando hace esta crónica bastante extensa, que la recomiendo, que está subida en la web, fue para la revista, una revista de crónicas la hizo ella, pero igual se puede ver en la web. Lo interesante es que también habla de que este casa estudio que tiene en Belgrano es un lugar, mismo él con lo material, hasta ese momento tenía un Peugeot, como que nunca fue un tipo, como dice Juan, como... de la ostentación. De la ostentación, y mismo que su casa es muy tranquila en todas las cosas, y que lo valioso que hay en la casa de Cuitca son los cuadros de Cuitca. Claro. Digamos, y este cuadrito en particular, que hasta ese momento estaba en su casa, digamos, también como que él mismo dice, bueno, los cuidan más cuando están afuera que cuando están, porque no hay ese movimiento, digamos, del artista con su obra y toda esa cosa de ego. Pero me parece una buena obra, y también porque pasamos un poco por la edad de niño, las características de ser una persona con ya una disciplina desarrollada de muy pequeño, los consumos, la vida, todas las cosas, lo no académico, también como el diálogo con otras disciplinas. Entonces digo, como también la posibilidad de un perfil de artista, ¿no? Por ahí distinto, y ver también su obra desde ese lugar. Me parece eso también interesante y accesible, como representativo para un diálogo con respecto al arte, entendiendo, no entendiendo. A veces uno no se acerca mucho al arte plástica pensando que... Sí, que hay algo que tiene que entender. Sí, o que es más snob y eso. Y la verdad que, bueno, aunque sean artistas que obviamente que tienen una profundidad, y por ahí hay cosas que uno no llega a poder reflexionar porque no tiene la formación, hay algo de lo que... no tanto lo que uno puede sentir desde ese lugar como más banal, sino... de la reflexión que puede hacer, o de lo que puede estar pasando en cuanto a un pensamiento y algo creativo. Me parece que desde ese lugar es un tipo impulsor. Muy bien. Clarísimo. ¿Algo más, Ana? No. Bueno, esta sección la tenés que ver en YouTube, o en Spotify también la podés ver. Ahora subimos todo en video, así que todo es accesible. Con un buen whiskycito para mí. Ahora sí, ahora pasamos del té al whisky. Para mí. Pero depende de cada arranque. Mirá si te lo pones a ver a las 8 de la mañana mientras desayunas. No, ahora no. No, capaz que volvés a esa hora. Exacto. Y te tomas un whiskycito. Pero bueno, toca la campanita. Toca la campanita, comentá, suscribite y anda a ver a Cuitca. Antes que se muera, porque si no, después los cuadros se te van al carajo. Sí, comprá ahora un Cuitca, claro. Si te sobran $450.000, Constantini te puede vender un Cuitca o un Derpa 90 al mismo precio, ¿no? Obviamente, vos vas al local de Constantini, cualquiera que tenga en este país, le decís: ¿qué tenés para ofrecerme? Por 450 lucas. Un Cuitca. Un Derpa Nordelta. Sí, y alguna cosita más que se me debe estar escapando. Una joyita de lina. Se me debe estar escapando algo que debe estar en algún negocio que debe tener él. Cerrar porque tengo que ir al baño. No voy a llegar, tranquilo, ¿podés ir al baño ahora? Queda garpa muy bien que vayas al baño ahora. Perfecto, voy al baño entonces. Va al baño. Este episodio mucho mate. Mucho mate. No sé. Qué audaz. Yo digo mate, pero no sé de dónde vino. Un transgresor del streamer. Que hay tantas bolas. Se fue. Directamente. Nosonoras.com.ar, ahí te enteras de todo y podés ver todos los episodios y todo lo que venimos creando contenido, como se dice. Así que nos vemos la próxima. Adiós. Chau, chau.